Hola chicos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes. Estamos nosotros aquí en el reino 3281. Como ustedes sabrán, este es el reino de Cremavi, ¿no? Ustedes saben, bueno, el jugador que gastó $600.000 en subir su cuenta, el primer jugador en subir su cuenta a los 2 billones de poder, ¿ok? O 2.000 millones de poder. Pero, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos, no? Porque ya nosotros estábamos viendo que había migrado en algún momento Baba, que este reino pues se iba a poner una locura de reino turco, ¿no? Pero la verdad es que conforme fueron pasando los días, el poder sí era fuerte de Cremavi. Sigue siendo fuerte el poder de Cremavi, sigue siendo fuerte el poder de Baba. Baba pues se tuvo que ir, a ver, déjenme ver si está Baba. Bueno, la cuenta de Baba Tesia Tazón se ha quedado por aquí, ¿no? Pero en realidad, no sé si él tendría todavía el acceso a esta cuenta. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que la ha prestado, pero porque sigue todavía su imagen ahí, ¿no? Pero o sea, viéndolo en sí, ahí estamos viendo de que solamente Ekren está por aquí, ¿ok? Solamente Ekren es el jugador que está de R4, ¿no? Prácticamente lo que estamos viendo por aquí. No estamos viendo que si ha puesto R4 otro, no. Solamente estamos viendo cuentas de Cremavi, ¿no? Prácticamente que una, dos, tres y quién sabe, estas dos serán cuentas granjas que tiene por ahí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si nos ponemos a ver, fíjense que tiene 130 de 172. Mucha gente se ha ido del reino, ¿ok? Después que se fue Baba, mucha gente se ha ido del reino. Y es un reino que ha quedado con 2 estrellitas. Las estrellitas que tiene 3218 son las estrellitas que tiene Ekremavia. Así que, pues no le envidiamos nada, ¿no? No, sí le envidiamos un poco el poder, ¿no? Pero bueno, así está la cosa, chicos. Nos ha llegado un mensaje, ¿no? Por parte de la comunidad en la que, bueno, el Cremavi, sí, justamente la cuentita granja que está por aquí, es la que está mandando muchos mensajes y fíjense lo que dice. Hola a todos, es bueno estar con ustedes y luchar juntos hasta el final. O sea, van a luchar juntos hasta el final. Bueno, no haremos nada en futuros KVK. ¿Cómo así? ¿Cómo de que dicen por aquí que vamos a luchar juntos hasta el final y después dice que no vamos a hacer nada en futuros KVK? ¿Cómo es eso, mi brother? Bueno, prácticamente que lo que estoy viendo aquí es que Ekremavi está abandonando un poco por la responsabilidad que tiene en sus trabajos, ¿no? Es normal una persona que gana gran cantidad de dinero y no le importa gastarse $600.000, pues sencillamente no le importa ser un reino competitivo, ¿ok? O matar el reino, sea para cuestiones que ya vamos a hablar luego, ¿no? Dice, no haremos nada en futuros KVKs y no nos uniremos para que puedas migrar temprano o rápido antes de que se cierren todas las migraciones, ¿ok? Es que las personas que están ahí dentro de ese reino pueden migrar cuando quieran, ¿ok? Pueden migrar cuando lo deseen. No es que vas a entrar a KVK y no vas a poder migrar. Entras a KVK y durante KVK vas a poder migrar. Solamente que el reino de destino no puede estar en KVK, ¿ok? Pero de aquí se puede migrar cuando quieran, ¿ok? Cuando quieren, cuando lo deseen, se puede migrar. A menos que estén todavía en temporada 3, que no lo creo. Deben estar ahorita en temporada ya 4 o 5, me parece. Pero bueno, dice, Ekren está demasiado ocupado ahorita para jugar en estos momentos. O sea que prácticamente que no hay Ekren Mavi para la guerra, ¿ok? Y literalmente lo dejó ahora mismo. O sea, está abandonando ahorita las cuentas principales, ¿ok? Abandonar las cuentas principales. Pero tal vez pueda comenzar de nuevo en un futuro. O sea que, mi brother, yo brincaría de este reino lo más rápido posible, ¿ok? Porque eso es retraso para las cuentas. Para todas las cuentas esto es retraso total, ¿ok? Así que irse rápidamente. Pero qué mal con todas esas personas que al ver tremenda ballena, ¿no? Como Ekremavi, como Baba en este reino, pues se animaron a migrar aquí, bro. Y qué mal que ahora tengan que gastar otra vez todos esos pasaportes para volver a irse nuevamente. Es lo que tenemos en muchos reinos, lamentablemente es lo que pasa, ¿no? Así que no dormiremos estas cuentas, tendré el reino en mi mano, pero no aceptaría a nadie en el reino. Solo será un reino muerto por un tiempo, ¿ok? Por un tiempo. No dice especificado, pero por un tiempo. Esto prácticamente que le están diciendo a todo el mundo aquí, váyanse, ¿ok? Y ustedes creen que aquí van a querer venir otra vez. Aquí nadie va a querer venir, sencillamente porque es un rey un poquito inseguro, ¿no? O inestable. Cuando decimos de inestable, es que te puede abandonar en cualquier momento y te puede dejar
pues perder muchas cosas en cualquier momento, ¿no? Entonces no es seguro migrar. Yo diría, ¿no? Yo diría que no es seguro migrar al reino de Cremavi por mucho tiempo, bro, ¿ok? Porque ya conocemos que muchos jugadores abandonan el juego. Pero ¿qué pasa cuando abandonan sus cuentas? Bueno, aquí no van a ser seriados porque son los reyes, ¿no? Pero sus cuentas son seriadas, ¿ok? Solamente de Cremavi. ¿Quién va a seriar a Cremavi? ¿Quién le va a lanzar 3 rallies ahí? Fum, 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 hasta que termine de destruirse pues esas ciudades. Pues yo creo que está complicado, ¿no? Pero para cualquier mortal, para cualquier persona normal, abandona el juego de este modo, 0, ¿ok? Totalmente, lo ponen a 0. Mi consejo es migrar o no migrar, es tu casa, ¿ok? O sea, el consejo que te da los liderazgos dicen, puedes migrar o si quieres, no migres. Pero no vamos a ser competitivos en los KVK, ¿ok? O sea, no vamos a responsabilizarnos porque quieras ganar el KVK, porque no vamos a pelear, ¿ok? Prácticamente lo que dicen. Es tu casa. Si atacas a alguien en el reino sin ningún motivo, debes saber que te atacaré todos los días. Puedes enviarme un mensaje privado para demostrar quién te atacó alguna vez y si es así necesario lo pondré a 0. Perfecto. Y bueno, especialmente en MG Top 3 habrán cuentas Ekren, ¿ok? Todos los top de MG lo van a ganar el rey, ¿ok? Esto está bien. Yo por aquí no discuto esto, ¿ok? Porque es el jugador que le mete más dinero, está bien. Pero de que dejes de jugar, la verdad es que eso es un tremendo fail, ¿ok? Aunque con todo ese dinero, dejar de jugar, pues no te afecta, a ti no te afecta, ¿ok? A Cremavi no le afecta, pero le afecta a todos los jugadores que están en el reino. Entonces eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta por ahí. Gracias por jugar con nosotros el último KVK. No hice tantas cosas, pero te doy las gracias. Y les doy las gracias a todos los que ayudaron. Nota, si necesitas un pasaporte, envíame un mensaje privado y envíenme todos sus recursos antes de irse y te pondré pasaportes, ¿ok? Prácticamente que lo que está aprovechando son los recursitos. Recuerden que cuando vamos a migrar, pues no podemos llevarnos los recursos, así que todos esos recursos pueden ir para el rey, ¿ok? Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta ahí. Y bueno, prácticamente que lo que está haciendo el Cremavi en estos momentos es matar el reino, ¿ok? Lo está matando el reino completamente. Ahora, ¿qué pasa cuando matas el reino completamente? ¿O por qué lo haces? Puede ser que ya Cremavi esté preparando el reino para dejarlo abandonado y dejar una cuenta granja aquí. Solamente esa cuenta granja pues recibir todas las recompensas y esta cuenta principal migrarla para un reino competitivo, ¿ok? Puede ser que esté pasando eso, ¿ok? Puede ser. Porque al tú hacer esto, prácticamente que le das al reino completamente una bancarrota, prácticamente. Porque después, para que migre gente para acá y que confíe, ¿no?, en el rey Cremavi, que ha abandonado alguna vez, es complicado, ¿ok? Es complicado. Para que este reino pueda volver a ser competitivo, yo creo que el Cremavi va a tener que regalar buen dinerito, ¿ok? Va a tener que comprar varios jugadores, ¿ok? Muy top e irse nuevamente para arriba, ¿ok? Nuevamente para arriba, nuevamente para arriba. Recibir el apoyo de muchas ballenas, ¿ok? Eso es lo que necesita Cremavi para poder pues, darle duro por ahí al campo de batalla. Pero la verdad es que esto, mi bro, yo lo veo como que a corto plazo un desperdicio y lo veo también poco aprovechable y perjudicial para personas que quisieran estar avanzando. Qué lástima por muchos jugadores. He visto un jugador que ha sido un traidor, ¿no?, de nosotros. Un traidor junto en el Jumper, ¿ok? Que es uno de los que nos ha atacado en el momento de conquistar el reino. Y lo he visto al lado de la ciudad de Cremavi, ¿no? Por cierto, ahorita no está, ¿no? Ahorita prácticamente que Ekren está solo. Ahorita sí lo han abandonado, todos, bro, lo han abandonado. Pero la otra vez estaba viendo un jugador que nos ha traicionado. Y justamente cuando él estaba subiendo los 2 billones de poder, estaba junto a él, ¿no? Y nosotros como que, ¿qué? ¿En serio? Y vaya, ahorita no lo vemos, quizás ha migrado nuevamente, pero ha sido una risa total, ¿no? Porque el jugador prácticamente que pierde y pierde y pierde y pierde, ¿no? Ha perdido aquí juntamente contra nosotros y
también ha perdido aquí en el reino de Ekremavi. O sea que no consiguen la victoria. Conseguir la victoria, mi bro, es complicado en Rise of Kingdom. A menos que, no sé, bro, que sea un jugador super archi, hiper mega top. Pero quizá pues lo consigamos en la alianza, ¿no? Quizás nosotros viendo por aquí estemos viendo que el jugador está por ahí todavía. Pero es que ese estaba al lado de Ekremavi justamente... justamente en el momento en que él estaba subiendo los 2 billones de poder, ¿no? Entonces nosotros como que, wow, mira para dónde se fue, juntamente con Ekremavi. Y bueno, no lo estamos viendo por aquí, pero la verdad es que me llamó mucho la atención esto, ¿no? Verlo por ahí. Y sí, justamente pareciera que hubiera migrado del reino. Pero bueno, chicos, ¿qué opinan ustedes? Gastar $600.000 para luego después perderse, ¿ok? O sea, hacer mucha fama, pero ya después no puedo seguir jugando. Tengo mi cuenta todavía ahí con todos esos millones. Ah, aquí está Mr. Mossy. Aquí está Mr. Mossy. Un jugador que nació en el 3218. Pero... bro, no he encontrado la victoria desde ese entonces, ¿ok? Nunca he encontrado la victoria. No he visto, ¿no? No he visto en ninguna parte que haya ganado un KVK. Y bueno, lamentable por él. Y lamentable con, bueno, jugadores que son traicioneros, ¿no? Por ahí también estaba un jugador que se fue para el 19, ¿no? Un jugador que se fue para el 3219. Que es este jugador que nos quemó las granjas. Y brother, con nosotros ha perdido KVK1, KVK2. Y cuando se fue para el 19 también ahora empezó a perder KVK3 y KVK4. O sea, es una risa total con estos jugadores traicioneros, ¿no? Pero es lo que se tiene, mira. Es lo que se tiene, pero bueno, es una situación compleja. Nunca se sabe cuándo se va a ganar KVK. Las decisiones que tenemos que tener son muy importantes y nunca se sabe si vamos a ganar los KVKs o los vamos a perder, ¿no? Que la mayoría los pierde, bro, porque aquí prácticamente que los que ganan son poquitos, ¿ok? Los que ganan son poquitos, bro, ya que es un juego que la gente le mete mucho dinerito para poder representar poder en los campos de batalla. Entonces, chicos, ¿qué opinan ustedes, bro? Yo de verdad he estado viendo comentarios en las redes y esto, y personas que dicen, bro, ¿cómo es posible que se haya gastado $600.000 en maxear esa cuenta? No, y no solamente $600.000, ha comprado otra cuenta, ¿ok? Se dice que ha comprado otra cuenta muy top, y esa cuenta ha costado también unas buenas cantidades de miles de dólares. Y bueno, ¿todo para qué, mi bro? ¿Todo para qué? Para tomarse un descanso y matar el reino, ¿no? Pero yo lo que pienso, después de lo que ha pasado con el jugador, es que no ha tenido lo suficiente tiempo para administrar un reino. A lo mejor él pensaba que era por ratitos, ¿no? Que venías, peleabas y ya. No, mi bro. O sea, esto es administración 24/7. Tienes que estar aquí 24/7 trabajando con el reino. Esto no es que vas a llegar, yo soy el rey, ¿no? Yo soy el rey y voy a la guerra, peleo y me devuelvo y ya, se termina todo. Y no, mi bro. Aquí tienes que estar 24/7, ¿no? Y si tú eres una persona que tienes muchísimo dinero, no vas a tener mucho tiempo para pelear. No vas a tener mucho tiempo para administrar. Entonces vas a tener o pagar a personas para que te hagan todo el trabajo, o estar tú activo completamente, ¿ok? Pero no es que las cosas se van a hacer solitas. Uno como líder, como rey, tienes que estar aquí, allá, mandando mensajes por aquí, por allá, todo el tiempo viendo cualquier problemita del reino, ¿ok? Entonces puede ser que no haya aguantado esa situación de ser el rey, ¿ok? Porque para tú ser rey tienes que administrar un montón de gente, y que era lo que tenía él, de que no respondía mensajes. Y cuando tú no respondes mensajes, o sea, Ekremavi puso que no respondo mensajes por aquí. Entonces, cuando tú no respondes mensajes y eres el rey, eso es un fail completamente para el rey. Entonces, tú no puedes hacer eso si eres el rey. Si tú eres el rey, tienes que estar dispuesto a aceptar todos los mensajes de toda la gente que tienes en el reino. Porque para algo eres el rey, ¿no? El rey es el que trabaja para todo el reino, para todos los jugadores que están dentro del reino. Entonces, tú prácticamente tienes que administrar a full el reino con toda tu actividad, ¿no? Y vaya que yo sé que es chévere, ¿no? Es chévere, vaya, de decir que eres el king, ¿no? El que administra. Pero si no eres un king con time, esto se va para el carrizo, mi bro. Y eso prácticamente que es lo que creo que ha pasado con Ekremavi. Lamentablemente, eso es lo que creo que ha pasado con Ekremavi. Pero bueno, quizás a lo mejor es eso lo que les dije, ¿no? Él deja una cuenta granja en el reino
que sea la que se lleve todas las cabecitas, y esa cuenta que le ha gastado $600.000 quizás la lleve para un reino, si es que quiere ser un jugador competitivo, ¿no? Que lo dudo. Si no pudo con la presión de ser rey, ¿no? Con la presión de los KVKs al principio, mucho menos vas a poder pues pelear en otros KVKs en los momentos de guerra, cuando el reino te necesite, ¿ok? Sencillamente vas a hacer a lo mejor una carga, y eso es a lo mejor lo que quiere evitar Ekremavi por aquí. Quizá a lo mejor se quede en ese reino permanente para no molestar a más nadie, o para pues su tiempo no le da para las peleas, pero la verdad es que es algo un poquito complicado la cuestión de tener el liderazgo de un reino, ¿ok? Aquí es que podemos ver lo difícil que es, y lo hemos visto con Nefisto, lo hemos visto con Itachi, lo hemos visto con Orkuda mismo, bro. Con Orkuda, a lo mejor Orkuda tampoco aguantó la presión de ser el rey de un reino, y prácticamente que también terminó abandonando, ¿no? Abandonando el liderazgo, el reinado de un reino. Entonces prácticamente que sí, no es para cualquiera. Eso la verdad es que es una situación complicada. No cualquiera es líder, rey de un reino, porque tienes que atender muchas cosas. Tienes que tener prácticamente saber administrar, ¿ok? Administración a full del reino. Entonces es una de las cuestiones más complicadas que nosotros tenemos por aquí. Y la verdad es que, chicos, ser líder, ser rey, requiere comunicación. Mucha comunicación. Cosa que no la tenía Ekremavi, ¿ok? Ya nosotros hemos, pues, es que no solamente con Ekremavi, nosotros hemos hablado con otras personas con mucho poder y no responden, ¿ok? El único que yo he visto que responde es Baba, ¿ok? El único que responde es Baba. Y prácticamente que los entiendo, yo los entiendo a todos, porque si ustedes se dan cuenta por aquí y yo me voy por aquí, chicos, tengo un montononón de mensajes que no he respondido, y no es porque no quiera, es porque no me da el tiempo, bro. Yo tengo 2 trabajos, ¿ok? En mi casa. Y yo también sé que estos compañeros también lo tienen. Sobre todo Ekremavi, sobre todo Baba, que administra una empresa, bro, ¿ok? Son empresarios, o sea que son, con el tiempo, son súper complicados, ¿no? Lo tienen todo ya agendado. Entonces son cuestiones de que no todos se pueden dar el lujo de, pues, prestar las opciones que se tienen, pues, de administrar un reino, ¿ok? Es complicado, bro, es complicadísimo. Yo lo digo porque somos parte del liderazgo, ¿no? Somos parte del liderazgo, y esa cuestión de administrar un reino, la verdad es que no es fácil, es súper complicada. Entonces, bueno, chicos, eso es lo que está pasando. La verdad es que, ¿qué opinan ustedes? Es mucho dinero lo que se gastó ahí Ekremavi, y la verdad es que yo espero que en algún momento pues tenga tiempo, ¿no? Tenga tiempo de administrar su reino nuevamente, pero aquí en este momento lo está matando prácticamente. Chicos, gracias por todo. Nos vemos, cuídense. Chao, chao.